Bienvenidos amigos a este su programa Contrapunto TV. Es el programa que conduce nuestro amigo Enrique Villarreal, que el día de hoy está ausente. Le mandamos un gran saludo. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Alfonso Jiménez de Sandi, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi querido Alfonso, bienvenido a este programa Contrapunto TV. Y el día de hoy vamos a tomar el tema pues, que está en boga en todos lados. Hoy la gente está allá afuera en las calles pues con un tema complicado que es el cierre de las avenidas de esta capital, de esta ciudad capital, por la CENTE. Claro. Sí, Bienvenido, un tema, Alfonso. gracias, muchas gracias. Pues sí, un tema por demás difícil, complicado, cada vez más complicado. Sí. Y en donde no sabemos realmente qué puede pasar. Correcto. Sí, yo creo que hay que tomar la situación muy pronto con un análisis profundo y tratar de que se resuelva, ¿no? Para bien del país. A mí me da mucho gusto que estés hoy conmigo en esta mesa porque junto con Enrique hemos estado dándole seguimiento a este tema. Creo que Sí. ha sido el tema que ha sido recurrente y que hemos tenido el gusto de analizar contigo y creo que le hemos dado, lo hemos llevado como de la mano. De alguna manera vimos cómo se dio primero la reforma, cuáles eran como los aspectos de cómo se estaba instrumentando la reforma. Se veía con buenos ojos muchas cosas de lo que estaba sucediendo, la mano dura que estaba ejerciendo el mismo secretario de Educación, pero evidentemente era un tema de que se iban cerrando los caminos y creo que íbamos a tener que llegar a este punto. Claro. Desafortunadamente lo que sucede en Oaxaca yo creo que rebasa por mucho el tema de lo que nosotros lo teníamos en el mapa, pero de alguna manera sí me parece que la confrontación era previsible. El problema es que hoy las consecuencias de la confrontación ya están, no sé si fuera de control, tanto de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública y la postura de la CENTE, me parece que se está radicalizando de una forma, yo creo que extrema. Y eso es lo que como tú mencionas bien, es lo que se nos parece que las consecuencias ya no están, ya estamos en un filo de la navaja muy preocupante. Sí, mira, es decir, por toda la información que se tiene, realmente ya está rebasado, ya no es nada más el problema educativo, ¿no? Claro. Es el problema de la reforma, es decir, la reforma es la punta de lanza de grupos políticos que están ahorita ya muy claramente visualizando el 2018, ¿verdad? Sí, yo creo que también está el tema sumamente contaminado por Sí. el tema de la elección del 2018 y obviamente los interlocutores y los actores y los aliados que están ahorita en este tema es lo que más me parece que hay que hacer como hacer un análisis muy puntual de quiénes son los que están participando, con qué intereses y por qué están en Sí, esta. es correcto. Es una situación complicada porque, en efecto, el movimiento se inicia con el tema de la reforma, en contra de la reforma de los maestros de la CENTE, en Oaxaca en particular, porque en otros estados sí había habido protestas, pero finalmente no de esta magnitud. El tema es también que en Oaxaca, además, lo que yo creo que problematizó la situación es que muchos de los alcaldes, presidentes municipales apoyaron al movimiento magisterial Claro, y quizá eso no se lo esperaba el mismo gobierno federal, y tampoco el estatal. ni el estatal, por supuesto, que están además en una transición, entonces en un cambio de gobierno, entonces sí se complicó muy fuerte porque por un lado el secretario de Educación pues quedó rebasado. Él está haciendo su programa, está diciendo pues los maestros que no se evalúen se van, tenemos maestros que pueden sustituirlos, pero bueno, ¿cómo vas a sustituir a esos maestros de Oaxaca si los padres de familia y los alcaldes están apoyándolos, ¿no? Claro. Entonces ya ahí el secretario de Educación pues quedó rebasado. El secretario de Gobernación pues aparentemente también, porque él no puede negociar con la gente diciéndole, bueno, claro, está bien, tomo en cuenta que ustedes quieren la derogación de la reforma, pues no, ¿verdad? Claro, Tampoco. también está en una situación compleja porque está atado de manos. Sí, no, pues él no lo puede hacer, es decir, es el Congreso, ¿verdad? Entonces estamos en un impasse terrible porque el Congreso, pues ¿cuándo se va a reunir para derogar la reforma? Absolutamente. ¿No? O sea,
No, eso no está en la agenda. No, hacer. entonces yo creo que, bueno, ahí la única negociación posible era, bueno, al parecer, creo que eso es un poco lo que intentó Gobernación, de que no fuera tan fuerte el asunto con los maestros que estaban corriendo, que les pagaran, que no. Bueno, esa parte podría haberse negociado y más o menos tranquilizado la parte administrativa. Pero para el parecer, pues no lo concluyeron, no lo terminaron a tiempo, o qué sucedió, o se montaron encima de estos grupos otros actores que están radicalizando evidentemente la situación para tener una forma de intervenir ya en la elección del 2018. Hoy muchas de las notas que tenemos en los diarios marcan como ya no válido la intervención como interlocutor del secretario de Educación. No, ya no lo tienen como parte en el mapa. Y no hoy la bola totalmente está en la Secretaría de Gobernación con el secretario Osorio Chong. Sí. Y se está jugando una carta muy fuerte. No, claro, porque por eso digo que está en medio. Estamos con el telón del 2018. Entonces el secretario de Aurelio Nuño, que era uno de los candidatos probables fuertes, ¿no? del presidente, ¿no? Pues no, en realidad él ya quedó rebasado. Ahora viene Osorio Chong, que pues está jugando su carta. Si no queda bien, igual se le puede ir por la borda mucho del hasta trabajo, luego, ¿verdad? Y, sí. y del trabajo que tiene, por lo menos en las encuestas, que es lo que hemos estado visualizando, que entre los punteros del PRI, pues está él, y nada más él, porque la situación es complicada, realmente complicada, porque bueno, lo que sucedió en Ochitlán, pues Nochitlán, ¿verdad? No pudieron resolver. Es decir, bueno, no se supo, está investigándose qué sucedió, pero a todas luces se ve que hay un movimiento muy grande, ¿verdad? Muy grande. La pregunta es, adentro de este tema, en específico en Oaxaca, ¿hay un tema de intervención de la guerrilla? Pues probablemente. Hay que ¿Quiénes son los que estuvieron participando en esa marcha y por qué se desembocó en un tema tan trágico como parecería que no había condiciones para que llegara a ese extremo, sino que de repente brincó? Ese es el asunto, porque brincó, ahí algo sucedió que no negociaron bien a tiempo o no tuvieron la información suficiente, bueno, pero eso ya sucedió, ya está encima. La guerrilla, bueno, pues la guerrilla ha existido siempre, ¿no? Claro. Y además en Oaxaca, y grupos desde antes, que intentan desestabilizar, claro, o sea, están ahí siempre, son profesionales de esto, ¿no? Desde hace mucho han sido grupos utilizados también por el mismo sistema político en el pasado. Claro. Pero pues ya cuando tú tienes una situación de movilización popular ya es algo más para tomar en consideración, ya no es una situación sencilla de resolver, porque estamos hablando de que puede haber más muertos, puede haber una violencia terrible. Sí, aquí lo que la investigación yo creo que es fundamental y yo no quiero prejuzgar obviamente de la investigación, no tenemos los elementos para hacerlo. Lo que sí creo que es importante es que si tú mandas a las fuerzas públicas a contener una marcha y esas mismas fuerzas públicas de repente reciben un ataque de Fuerzas Armadas, obviamente tendrían que responder en esa hipótesis. Claro. Ahora, si la hipótesis es que las fuerzas de seguridad son los que responden con fuerzas y con armas de fuego a los manifestantes, entonces también estamos hablando de un caso gravísimo, pero entonces la línea es tan delgada de quién fue el que hace el primer disparo, que es de donde partes para hacer todo el pandemonium que se vivió ahí. Lo que sucede es que aquí el tema es, bueno, lo preocupante es que no se tienen las suficientes fuerzas policíacas, vamos a decir, de seguridad, para poder contener el movimiento. ¿Sí? Ya no digamos de manera violenta, sino utilizando simplemente darle cauce de fuego, exacto, o sea, utilizando no armas, sino que tanques de agua, etcétera, etcétera. No se tiene la suficiente capacidad ya, por la información que ha surgido, por lo que han estado saliendo en los medios, por los comentarios de gente muy informada que ha estado en el gobierno, que ahora son analistas, etcétera, que dicen no. Por ejemplo, ayer Jorge Castañeda mencionaba, pues no hay suficientes elementos de seguridad que puedan contener sin violencia eso. Entonces, quiere decir que entonces tendrían que intervenir el ejército, la marina, con lo cual ya sabemos cuál va a ser el resultado. Claro. ¿No? Sí, va a haber una represión. Violenta, va a haber represión en un más muertos, etcétera. Entonces ya la situación se le salió de cauce al gobierno con una perspectiva pues no muy clara, porque el punto radical de este grupo es queremos la derogación de la reforma. Y es irreductible. Y es irreductible, pero bueno, aunque tuvieras más puntos, a lo mejor en la negociación dirías, bueno... Pues aunque los quisieran, habría que decirles, bueno, muy bien, pues díganles a sus representantes políticos en el Parlamento, ¿verdad?, en el Congreso, digamos, si fuera este país
Si funcionaran las instituciones así, pues díganles que están en contra y vayan a pelear con sus representantes al Parlamento. Mientras tanto, discúlpenos, pero aquí tenemos que poner orden. Sí, y o sea, yo no soy, el secretario de Gobernación no es quien puede negociar eso. Es durísimo, porque hoy tenemos paro en muchísimas escuelas. Pero vamos a pensar que ya ahorita ya olvídate del paro, hay que olvidarnos ya la situación educativa el desastre, ya no hay que pensar ahorita que la situación está así, sino cómo va a resolver el gobierno esta situación sin que sea o de la manera menos violenta que se pueda. Con los menos daños, porque este grupo dice, nosotros no nos vamos a salir de aquí, queremos la derogación. Sí quieren bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener aquí paralizada la ciudad, vamos a tener paralizadas las carreteras, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿En qué momento van a poder tener? Ya, si se les sale más de control, pues entonces sí ya no va a haber fuerza policíaca, van a tener que utilizar el ejército, a la marina. Sí, ya se está volviendo un tema de seguridad nacional. No, ya lo es. Y ya es un tema de seguridad nacional y ya estamos en un tema donde la intervención y la solución pues no se ven en un tema de negociación, sino claro, ya se pues ve. Es que no puede negociar el gobierno. ¿Qué puede negociar el Poder Ejecutivo? Decir, bueno, que el presidente diga, bueno, ya, se acabó, fuera la reforma. Pues no, ni siquiera así, porque esto no estamos hablando de una dictadura, no es por decreto. Sí, no, además no se puede vetar una ley que ya está. Por eso entonces tiene que pasar de nueva cuenta por el Parlamento, ¿no? Eso ya se votó, ya tuvieron su momento. Entonces la situación aquí es muy clara, el gobierno no tiene nada que negociar con ellos, nada que negociar, que en términos de la derogación de la reforma, pues no, ¿qué van a negociar? No está en su cancha. No, entonces aquí el tema es decirles, pues si no ahora, estarles informando, pues si no se portan bien, o a lo mejor queremos entender que el gobierno está pues analizando cuáles son sus fuerzas reales, ¿no? A lo mejor no tiene todavía información de hasta qué capacidad tiene este movimiento, ¿no? Ahora se sabe que a lo mejor los profesores han estado asusando a los padres de familia para que salgan a marchar con ellos. Hay notas hoy en los diarios donde se ve que algunos actores, por ejemplo en el Distrito Federal, algunas delegaciones prestaron algunos elementos materiales para la movilización de maestros, profesores, padres de familia, que pertenecen a un partido político, que es a lo que yo quiero ahorita entrar en el análisis. Si esta parte también de la inclusión de un partido político y de un actor político, pues con la relevancia que tiene, Morena, ¿no? que es Morena, y que es Andrés Manuel, está haciendo todavía el cóctel Molotov más fuerte de lo que ya es, porque además hay un tema político con los maestros, hay un tema legislativo, que es la ley, creo que es el tema de la ley, hay un tema administrativo de cómo se están manejando las cosas en la SEP, y ahora la inclusión de un partido político que se inserta o que se sube. Claro, hay que ver, ¿no? Que ellos no estuvieron nunca de acuerdo con la reforma educativa, sí, ¿no? Entonces, es decir, es lógico que sea Morena y que Morena esté interesado en representar a esa movilización social, ¿no? Pero no... A ver, el tema es, no abona a un clima de gobernabilidad, no abona a llegar a unas elecciones donde si realmente la intención de este partido político es ganar la elección con votos, como uno pensaría que debería ser cualquier partido político, lo está haciendo totalmente al revés. Porque lo que está crispando es un escenario hacia el 2018 y sacando la raja política que a él le conviene. Claro, bueno, está apostando a eso, ¿no? Él está apostando a que el descontento social lo va a capitalizar, claro, ¿no? A su favor, ¿no? Ahora, sí, porque sí hay mucho descontento social, hay mucho... El no solamente de cultivo por es perfecto, ¿no? Para esto, exacto, ¿no? Olvidemos, te digo, de la reforma educativa, pues eso ya... Es decir, es un tema que saben ellos que ni siquiera se podría negociar. Ya, ¿no? El punto de no retorno de eso ya lo pasamos hace mucho, ¿no? Entonces, sí, aquí el asunto es que ellos también tienen que medir su fuerza, porque claro, los medios de comunicación están señalando claramente también un malestar de la ciudadanía aquí mismo. Es decir, ellos tienen que saber también que van a ganarse o a echarse en contra a la gente, claro, dentro de las ciudades, dentro del país, ¿no? Entonces, la gente sabe, es decir, si el gobierno quiere apostar a desgastar al movimiento, diciendo, bueno, vamos a dejarlos, ¿no? Y vamos a echarle a la gente en contra, ¿no? Todos estamos... Hoy allá afuera la gente está sufriendo en las calles, ¿sí? ¿No? Entonces aquí, bueno, ahora ese es un desgaste que hasta dónde lo quiere llevar el gobierno. Y hasta dónde lo puede mantener. Porque ya va a llegar un momento en que la ciudadanía va a señalar, decir, tú tienes que tener la corresponsabilidad de lo que está pasando. Bueno, yo creo que no hay capacidad administrativa, digamos, en términos de recursos humanos, para contenerlo, ¿no?
porque necesitas el apoyo de los gobiernos estatales. Entonces, aquí que tanto Mancera, aparentemente sí no los deja entrar al Zócalo, lo que sea, pero a ver, ¿por qué no saca también a las fuerzas públicas y empieza a quitar los bloqueos? Sí, porque ahorita, por ejemplo, todas estas marchas están escoltadas por gente de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, los marchas están, digamos, no consentidas, pero sí cuidadas para que eso suceda, ¿no? A mí me parece que es un tema de análisis a fondo y sí tendríamos que ir como nosotros visualizando hacia dónde tendría que ir caminando esta solución, pero de entrada se ve complicada. Sí, yo apuesto a que cuando hablamos de negociación se refiere ya no hablar de la negociación de la reforma, sino hablar con esas fuerzas políticas, decir, bueno, a ver, qué quieren, identificar e identificar y decir, bueno, aquellos que no están de acuerdo, el Estado tiene que poner orden, ¿no? Claro. Eso es su responsabilidad. A lo mejor esta movilización está apostando a que haya una represión fuerte para que entonces se le acuse al gobierno. Y yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me la respondas en el siguiente bloque porque ya vamos a ir a un corte. No hay la intencionalidad de que se presente la renuncia tanto del secretario de Educación como del secretario de Gobernación. No me contestes ahorita. Okay. Amigos de Contrapunto TV, vamos a un corte y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya regresamos a este su programa Contrapunto TV, el programa que conduce nuestro amigo Enrique Villarreal.
Y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Vianney Montserrat Bautista Mendoza. Muy bienvenida a este programa Contrapunto TV. Y pues déjame hacer la presentación tuya. Has sido asesora en el Senado de la República, has sido asesora en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y actualmente eres asesora en la delegación Gustavo Madero. Vianney, pues primero bienvenida, luego tengo que hacer el comentario, llegaste tarde porque las marchas del CENTE nos sostienen ahí en esta dinámica de la ciudad, nos tienen bloqueada, pero platicábamos Alfonso y yo antes de que tú entraras y antes del corte, si todo el movimiento ahorita en esta circunstancia también tiene la intencionalidad de pedir la renuncia de los secretarios y entonces el tema es evidentemente político. Y también nos gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre todo lo que está pasando, que nosotros en estos 15 minutos iniciales hemos dado un análisis. Muy bien, pues ya me anticipaste hace un momento que hicieron talco el movimiento magisterial. A mí nos parece que las cosas Sin embargo, están graves. yo creo que para poder hablar del movimiento magisterial del CENTE y de cualquier movimiento derivado de alguna reforma planteada por el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, el PAN, PRI y el PRD que se unieron en sería necesario primero analizar las reformas que lo generaron. Es decir, ¿qué es lo que sucedió con el movimiento, con la grave situación que estamos viviendo hoy en día? Se deriva de una reforma educativa planteada desde el Pacto por México, antes de que entrara Peña Nieto al poder, que en su momento se presentó como el canto de las sirenas que nos iba a venir a salvar de todo este letargo institucional y administrativo que el país padeció justo por 70 años de un presidencialismo fuerte, único y además bastante singular. Distinto a el sistema político democrático que queremos ser, ¿no? Nosotros, yo siempre lo he dicho tal cual, México es un sistema político de partidos, pero que está en pañales. Es decir, llevamos más de 80 años de elecciones presidenciales, pero llevamos apenas 12 de elecciones de realmente competencia. Entonces, yo quisiera retomar esto porque me parece muy importante plantear que una de las cosas que se le atribuyó a los maestros fue que ellos eran los culpables de todo el problema educativo en este país, y eso es totalmente falso. Los datos duros de organismos internacionales y de los propios organismos nacionales determinan que la situación de la educación en México es gravísima. Muy buena parte de la reforma se planteó con una organización cercana más bien al gobierno que decía y hacía análisis que eran muy ciertos. El rezago educativo en el país es brutal. Pero a ver, entonces nada más déjame, yo ahí interrumpir. Entonces el tema es que no había necesidad de una reforma educativa, administrativa, laboral como se hizo, pero al final de cuentas ya esa reforma está aprobada y se está intentando echar a andar. Sí, porque ese es el análisis que hemos hecho también en programas anteriores. Yo coincido completamente con lo que tú dices, pero el problema, yo creo que más allá ahorita del tema educativo, ya estamos en otro nivel, ¿no? Es lo que estamos un poco planteando. Ya no es únicamente la cuestión educativa. Yo creo que este movimiento que estamos viendo, está sentado o está subido al CENTE, pero ya hay muchos otros actores que están participando. Eso es clarísimo, ¿Sí? ¿no? ¿Verdad? Y todos estamos plenamente conscientes, ¿no? Es decir, el movimiento magisterial en todos los demás años sirvió al poder. En el momento en el que tú trastocas esos intereses, bueno, pues entonces, por supuesto, se te va a crear un movimiento. Yo creo que aquí lo grave es la forma terrible en la que el gobierno ha manejado el problema a nivel no solo nacional. Para ver un problema, yo creo que los dos actores han tenido posturas irreductibles. Tan es así que el gobierno quiere llevar a cabo a pie juntillas su reforma laboral, que además es ley y tendría que hacerlo porque así está marcada la ley. Y dos, la misma CENTE ha puesto el tema de que o se va la reforma o no hay forma de que estos maestros, que desde mi punto de vista es maestro, tiene que hacer su trabajo en un aula, pues está hoy cerrando las calles de la Ciudad de México, por lo cual, por lo menos mi invitado no llegó hoy puntual. Entonces es un tema, ¿eh? Yo creo que los movimientos sociales siempre tienen que tener una válvula de escape, eso lo sabemos todos. Claro. ¿No? Sí, la marcha, el meeting, el plantón, es una válvula de escape antes de que se convierta en una cosa más grave.
El problema, y yo vuelvo a poner el acento en esta situación, el problema ha sido el mal manejo que se ha llevado a cabo de la negociación, porque para que llegáramos a estas condiciones irreductibles, todos lo sabemos, o quienes hemos estado en una mesa, tenemos que empezar a ceder y a plantear. A ceder, por eso es una mesa de negociación. Pero aquí la situación es que el gobierno federal se puso en una posición irreductible y por ende el movimiento se va a poner en una posición irreductible. Si de por sí ya es difícil negociar o platicar las cosas con un movimiento que sabe de fondo que tiene... ¿Qué podía haber negociado el gobierno? ¿Las evaluaciones? ¿La derogación o cuál? Las evaluaciones de los maestros. A ver, las evaluaciones de los maestros fueron mal planteadas desde un principio. Claro, por eso. Entonces, de fondo, se pudieron haber negociado las evaluaciones. Hay muchos otros puntos positivos, sí, por supuesto, que todos en el país apostamos porque nuestros maestros estén cada vez mejor evaluados. Así como lo hacemos todos. Capacitados. Si tú no estás bien evaluado en tu trabajo, pues te van a despedir en algún momento. Yo estoy de acuerdo, pero ya esa parte ya, ahorita ya que se puede negociar de eso. Este movimiento se va a parar porque se les diga, ok, vamos a parar las evaluaciones. Bueno, vamos a parar las evaluaciones, no, vamos a cambiar las evaluaciones. ¿Tú crees que sí se pueda? Yo creo que no solamente es cambiar, tendríamos que cambiar nuevamente la ley. Sí, porque ellos ya no están pidiendo eso. Porque hay una ley ese es derivada de la reforma constitucional, etcétera. Claro, hay todo un proceso legislativo, exacto, jurídico y político. Ajá, en todo correcto. Pero creo que quedarnos en la cerrazón de decir no vamos a cambiar absolutamente nada va a seguir polarizando la situación. Pero es que yo creo que aquí hay dos ejemplo. actores. El actor que puede negociar un cambio es pues precisamente los partidos, ¿no? Los partidos. O sea, el movimiento tendría que ampararse en los partidos y decir, vamos a exigirle al Congreso. PRI y el PAN vamos a están en la exigirle al Congreso. firme de decir, no vamos a echar por eso, nada pero y el estamos PAN, del lado pero el del PRD, gobierno Morena y Por eso, todos pero ellos, súbelo sí. por lo menos a la tribuna, Bueno, el que se PRD, haga una el iniciativa. PRD y algo. Morena A ver, ¿por qué no? en su Bueno, eso puede momento ser un siguiente paso de este plantearon movimiento, decir, vamos a pedirle a los... a esa iniciativa. Sí. El PRD y en ese entonces Morena como Pero el sus PRD primeros- apoyó el Pacto por México y apoyó la reforma educativa. Por supuesto, pero apoyó una reforma educativa que había sido plantada como un esqueleto grande, como un proyecto, más no una Entonces reforma fue de ley. traicionado el PRD Claro por el que presidente. sí, fue Ya. traicionado. O sea, la reforma También por sus de propios ley líderes, publicada el 26 de febrero del año 2013, como la iniciativa de ley de 3x3, fue traicionada por los intereses. Por supuesto que sí. Pues entonces, si entonces nosotros estamos leemos en un- con detenimiento Ujú. lo que fue aprobado, lo que fue publicado y lo que está siendo implementado, difiere completamente de la esencia de una reforma educativa. Entonces, por supuesto que fueron traicionados. El PRD no ha querido marcar una posición fuerte y yo se lo critico a mi partido, porque tendríamos que ser efectivamente nosotros los que estuviéramos planteando las soluciones por la vía que nos corresponde, que es la vía Parlamentaria, claro. institucional, La la vía institucional, legal y la vía claro. parlamentaria. Esto está Eso es rebasado. grave, me queda Ujú, perfectamente claro. ujú. Ahora, claro que ha habido movimientos como partidos políticos como Morena que se están sumando al movimiento para fortalecerlo y que entonces vuelva a lo mismo, lo único que hacen es crispar por completo Claro. la situación. Sí, porque ellos ya no tienen, es decir, el interés de ellos ya va más allá del Sí, cambio. claro. A ver, del ¿quién no cambio quisiera legislativo? tener de su lado al movimiento magisterial? Yo les voy a poner un ejemplo. El día de ayer que se hicieron las marchas y se hicieron las tomas en distintos puntos de la Ciudad de Ya la México, fue sorpresivo, yo estoy absolutamente seguro que fue sorpresivo la capacidad de organización y de movilización que tienen los maestros, que pueden sumar a los padres de familia. Claro, pero que también hay que hablar que también está sumado un partido político como Morena y que además está poniendo recursos de parte de las delegaciones que gobierna para que esta movilización se dé, lo cual pues es parte de lo que también comentábamos en el anterior bloque, es parte de la raja política que le está sacando Como el mismo todos Morena, los movimientos pero al sociales, final de sí, cuentas sí, sí, me sí, parece ¿no? que hay que observarle al mismo partido y a las delegaciones que están haciendo uso de recursos públicos. Aquí el asunto es, ¿cuál es la posición de Mancera? Él no está apoyando este movimiento, evidentemente, ¿no? No, pero a él le ha quedado perfectamente claro, después de todos los descalabros que ha sufrido durante las manifestaciones en donde ha metido a la fuerza pública, que no es, o sea, para él es un momento muy difícil, porque por un lado tiene a la sociedad que dice, oye, no quiero más marchas en la ciudad, porque además el tráfico ya de por sí está hecho O un sea, caos. yo creo que este movimiento está, como Está dice poniendo... hoy uno de los articulistas del Milenio, ya, con esto van a
cae Aurelio Nuño, cae este otro hombre, Osorio Chong, porque Puede pues ser tú Osorio Chong. me preguntabas que yo pienso que deben de renunciar. Yo creo que deben de renunciar. Sí, yo también. Yo pienso que deben de renunciar. Es decir, Sí, el si presidente no le ahorita van a tiene dar que pedir la gobernabilidad renuncia a y este decir, país. se acabó ya, ustedes ya no pueden, vamos Estás nosotros dos. nulificado, ya no puedes Yo presentarte a la también mesa. creo que tienen que renunciar, a menos de que Ya no son actores. a menos de que interlocutores actúe válidos. algo de manera más rápida el secretario de Gobernación. Y de verdad que están poniendo Y- en riesgo y la son horas lo que gobernabilidad le está del quedando, ¿eh? país. O sea, yo vuelvo a insistir, es En cierto eso estoy de acuerdo. que Morena está subiéndose al movimiento. Eso siempre lo ha hecho. Y Bueno, cualquier- porque como dices tú, cualquier partido así son los político, movimientos así es. sociales, claro. Y ellos no van a negar el apoyo, pues cuando lo que están buscando Es es, lógico, apoyo de la sí. sociedad. Pero también es cierto que yo les puedo poner ejemplo. En Gustavo Madero ayer recibimos a la marcha, conformada un 50% maestros, un 50% padres de familia. El maestro, sí, porque aunque no nos guste recordarlo, el maestro es el primer contacto. Sí, el con cómo el padre de movilizaron a la familia. gente ya no importa, si les dieron dinero, los obligaron, Pero les tornaron, fue pero el hecho es que hay movilización. Así impresionante es. que padres de Sí. familia que les dijeron que les van a cobrar los libros de texto. Así Entonces los es. padres de familia se levantaron. Y a nivel nacional, o digamos, Los a nivel maestros regional, ¿no? pueden desestabilizar, por supuesto. No, yo creo que ya dieron durante desestabilizaron, mucho ¿no? tiempo. Yo sí estabilidad, creo, yo sí por creo que supuesto. hay errores. Porque de en cómo lo Oaxaca llama ya el está gobierno, totalmente pero- rebasado. En Oaxaca En están Chiapas rebasados, está en Chiapas tomado, están en rebasados. Michoacán, en hoy mismo creo que en otros estados del norte Claro. ya se estaban integrando. Entonces, pues es un momento complicado. De verdad Yo sí que creo que va a tener que haber una salida de secretarios. Y el mismo Mancera se lo van a llevar también. Digo, de por sí ya. Que tiene muy poco margen de maniobra. Si se mueve a su popularidad cada detenerlos- vez está más deteriorada. No, la no, de él y la del presidente. Es lo que vamos a analizar con las dos Porque el encuestas que tema vamos a es ver. hasta qué punto no esta movilización va a llevar a este señor López Obrador está pidiendo también la renuncia del presidente. Es decir, hasta qué punto no vamos a llegar a un clima de tensión tal que veamos situaciones a lo mejor inesperadas Claro. como se vieron en Argentina cuando cayó de la Rúa, ¿no? Claro. El presidente de la Rúa. Nunca lo hemos visto en Ahora, México. ya las expresiones Pero- del secretario de Gobernación de que se acaba Y el el tiempo y que secretario de estamos la al Defensa que límite. dijo, hay quienes quieren que nos enfrentemos en México, ¿no? O sea, está la situación delicada. Delicada. Sí, la toma de decisiones hoy del gobierno federal yo creo que tiene que ver y tiene que estar con la gente más prudente y con la gente más capaz. Sí. El problema es que a veces cuando la Legalmente. buscas en el gobierno federal, a veces no aparecen en el primer plano de la toma de decisiones. Sí, sus importantes. asesores jurídicos tendrían que estar viendo qué hacer. Sí, ¿Verdad? plantear. ¿Y qué pueden empezar a negociar ceder con un estos poco, grupos? Ni Sí. modo. Hay ocasiones en las que se tiene que ceder para poder darle estabilidad. Y yo espero de verdad en que en esta ocasión vean por la estabilidad, porque no lo vieron al hacer un operativo de ese calado que se llevó Sí, la a... implementación administrativa puede cambiarse, Sí, ¿no? No es por necesario supuesto, continuar con las como- evaluaciones. Bueno, y- es tan claro, no lo hemos puede visto ofrecer. N cantidad de veces, Claro, cómo pasan leyes del día de la hoy. presidencia no puede ofrecer ni claro, vamos a derogar la ley, no. Pues eso no Pero a está ver, en ustedes ven en un nuestras escenario mañana a las 8 de la noche en una cadena nacional el presidente de la República diciendo que va a presentar una nueva reforma educativa para que el tema educativo tenga otro cauce y que se sienten en la mesa a negociar No, tanto el eso- CENTE como los partidos políticos como el gobierno federal para caminar juntos hacia ahí. Eso sería lo ideal, pero la verdad es que yo lo dudo mucho. Digo, nos ha quedado No, claro. yo espero que no estemos en una situación similar a la del 94, cuando fue la transición, ¿no? Y la aparición de la guerrilla Sí, de les- Marcos y demás, en donde el presidente Salinas diciendo que son grupos terroristas, ¿no? Entonces que empiece a haber aquí más violencia, entonces el presidente más bien en cadena nacional diga, estamos en una situación en extremo delicada, grupos terroristas Lo que han pasa es tomado también- y entonces vaya a haber una represión generalizada, eso Claro. sí. ¿Qué Yo creo opinas, que hay una Miguel? cosa muy importante que no debemos dejar de lado, que es que no solamente es el problema del magisterio, esto está haciendo como lo visible, arriba, es la punta del iceberg. como le Abajo llaman. la sociedad está Claro. realmente harta, Descontenta, claro. Ujú. está en una situación económica muy vulnerable, terrible, Ese es el tema, claro. y el tema de la violencia al interior de la República no ha sido controlado del todo. Que ya no salgan los titulares, Eso es bueno, cierto. eso es cierto, ¿no? Pero el tema de la violencia y de la inseguridad, de esa espiral en la que caímos, Bueno, las no ha carreteras son hoy podido- más no ha inseguras podido que ser- nunca. no ha podido No, hombre, ser cómo no, controlado. y- Entonces, sumarle todo eso crea un caldo de cultivo bastante Pero grande. a ver, entonces Yo no hay espero ya responsabilidad votos en de muchos de los actores políticos, y nombro al
líder de Morena, Claro. como parte de incitar a un ambiente aún más complicado y simplemente él estar pensando en sus propios intereses políticos. A mí me parece que hay que señalarlo de manera puntual y es grave que el actor, uno de los más importantes actores y competidores hacia la presidencia de la República, no esté pensando en el bienestar y en la gobernabilidad de este país, sino que toda la pelotita siempre se la manda al otro y él es el bueno y los otros son los malos. Y me parece que ahí hay un tema muy maniqueo por parte de lo que hace siempre Andrés Manuel y que la gente también ya se está dando cuenta de lo que pasa. Él está tomando una postura, tal y como lo tomó Alberto Anaya en su momento, diciendo que eran unos salvajes, violentos, asesinos, unos maestros. Yo creo que todos los actores políticos ¿Alberto Anaya del PT? Perdón. ¿O Ricardo Anaya del PAN? Sí. Ah. No, es que mira, el Pero, sistema Alberto Anaya no tiene ningún político problema. mexicano no tiene incentivos para tener políticos responsables, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Este sistema genera políticos que lo que Sí, lo que improvisados. quieren, no improvisados, lo que quieren es que haya crisis, ¿no? Y en esa dinámica lo que estamos teniendo. Bueno, yo lo que quiero es en el siguiente corte que podamos dar nuestra visión hacia el futuro y analicemos las encuestas. Vamos a un corte y volvemos. Siempre disfrutando. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Contrapunto TV, el programa que conduce nuestro amigo Enrique Villarreal, y hoy estamos con Alfonso Jiménez de Sandy
y Vianey Montserrat Bautista Mendoza, hablando del tema de la CENTE. Y estamos hablando, muy interesante siempre el tema cuando viene el corte, es donde tocamos los temas más finos, la verdad. Y el tema que tocábamos era el tema de las desde los encarcelamientos de los líderes y cómo esto también ha crispado más la situación. Sí. Y a lo mejor yo lo que planteaba es que es un tema, eso sí puede ser un tema de negociación, en tema de lo grave que estamos viviendo hoy. Pues yo creo que fue más bien, mira, yo analizando, precisamente como hemos venido recorriendo esta temática a lo largo de varios meses, me parece que ahí el Estado mandó la señal claramente de que no quería negociar, ¿no? Y el encarcelamiento fue, pues, ¿saben qué? Para nada. Pero ahora, si ese era el mensaje, quiere decir que tiene que haber más fuerza del Estado. Porque si se quedan a la mitad, entonces, ahora, que yo creo que esa es parte de la problemática. Tenemos una situación de gobernabilidad muy delicada. También una falta de legitimidad del gobierno, es decir, falta baja popularidad del presidente, claro, los golpes de la corrupción, ha habido un debilitamiento del Estado. Entonces, le queda un poco tiempo al presidente para acabar su gobierno. Sí. Entonces, a lo mejor fue, bueno, vamos a mandar esta mano dura, encarcelamiento, y a lo mejor nunca esperaron esta respuesta. Ahora, lo grave es que estamos en 2016. Claro, la respuesta popular sí fue grande, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le queda al Estado? Otra vez vamos a reprimir, ¿y ahora cómo? A lo mejor es por eso que se detuvo, ¿no? Y entonces ahí ya también el movimiento dice, mira, ¿no? O sea, finalmente sí tenemos fuerza y vamos a... Entonces esto puede seguir creciendo, y yo, como decía al principio, el Estado pues va a apostar más bien a la... Vamos a decir, como cuando López Obrador se quedó en el Zócalo, ¿no? A que la gente se canse y se harte y diga, ya estamos cansados de estos maestros, estamos cansados, ¿no? La mayoría del público, ¿no? Es una estrategia muy arriesgada, igual como lo planteamos en el primer bloque. Le puede salir el tiro por la culata al gobierno federal y al gobierno local si dice, yo no actúo, y que se desgaste el movimiento y que la gente diga hasta qué momento definitivamente estos hombres se tienen que ir por ya la opinión popular, pero no por una acción de gobierno. No estoy tan seguro, porque el cansancio, claro, aquí el tema es quién va a sufrir más el cansancio, es decir, ¿a quién le está apostando? Porque finalmente los que somos ajenos a todos esos movimientos somos los que estamos padeciendo, ¿no? Claro. El tráfico. El ciudadano común. El ciudadano común. Entonces, la gente, ¿a qué apuesta el gobierno? A que todo el mundo diga, vamos a rechazar más aún a López Obrador, a Morena, a todo este movimiento, a la CENTE, a todo, o bien a que se sume más gente a ese movimiento. Yo creo que aquí hay algo muy interesante, y es que estamos hablando de maestros, por eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sectores específicos sobre los que recayó justo el control en otros tiempos, ¿no? En los maestros, claro, en los médicos, o sea, por eso es que eran las grandes masas corporativas. Los maestros tienen una forma muy singular de hacer las cosas, es decir, si hoy ellos llamaron a paro nacional y ponen en paro nacional, ponen de cabeza el país. O sea, no es como que los ferrocarrileros, que ya son poquísimos, o no es como el sindicato de electricistas que había sido, que utilizaron este mecanismo de dejarlo que se desgastara, y que pues hoy poco sabemos del movimiento, ¿no? Claro. Los maestros tienen la capacidad de hablar con el padre de familia y de afectar las cosas más sensibles para todos los mexicanos. Pues tú tienes un hijo y tu hijo tiene que tomar clases y él te dice, yo no voy a ir y necesito que me apoyes, pues es el maestro de tu hijo, pero eso también me parece que es un chantaje. No todos los padres de familia están de acuerdo. No todos los padres de familia, pero sí, aunque no estés de acuerdo, si tu maestro hoy se sumó al paro nacional, hoy te dejaron metido en un problemón, sí, porque pues ya no pudiste llevar al niño a la escuela, entonces te lo tienes que llevar al trabajo, o tienes que buscar quién te lo cuida, o una cosa así. Y si esto se extiende a más tiempo, yo quiero ver cuánto pueden aguantar los dos. Porque de hecho en el DF no fueron ni el 10% de las escuelas que cerraron, ¿eh? Fueron 200 y pico. Fueron muy pocas las escuelas que cerraron. De 4,000 y pico de escuelas que hay. Entonces, yo creo que más bien el gobierno está apostando a un agotamiento. ¿Esa sería la conclusión que tú nos Bueno, yo creo, eso es lo que porque ya hubiéramos visto una acción más contundente. Aunque el mismo secretario de Gobernación amagó ya pero no lo hizo. Ahora, algo que también sucedió es que los maestros que no estaban con el movimiento, que ya se habían
desde el lado. Ya habían ido a hacer su examen, ya estaban totalmente enrutados en el proceso. Se están regresando al Están movimiento. regresando. Bueno, a ahora apoyar que y a dices, apoyar, claro, y ahora ¿no? que dices que amagó, es cierto, cuando amagó, la líder, la vocera del movimiento en Oaxaca dijo que ya la gente había tomado precauciones, que ellos ya en la noche ya no se quedaban en los bloques, porque cuando bloquearon sí estaban todo el día y noche. Ahora sí dijeron que en la noche no se iban a quedar, para evitar que ser sorprendidos. Entonces, pero ya estamos hablando de una situación de, ¿te das cuenta? De estrategias de seguridad, de una confrontación ya que ya va no más estamos allá hablando de un movimiento social. No, ya estamos, en el caso de Oaxaca es una confrontación. Claro. ¿Y qué tanto no se va a extender esa confrontación a otros estados, en Que ha tomado particular otros turnos. del sureste y ahora ya la Ciudad de México, ¿no? Claro. Pues si me dan a mí la oportunidad de plantear como el punto de vista de Contrapunto TV, esperemos que haya una buena solución y que no lleguemos a la violencia. Pues todos hacemos votos por eso. No, Que claro. nadie más quiere volver a ver una escena como la que ya vimos de gente y de ciudadanos sufriendo por malas decisiones de ambas partes, porque por supuesto Hay que que ser todo conscientes que hay movimiento corresponsabilidad. ha tomado decisiones incorrectas. Bueno, tenemos nuestras encuestas, a ver si me ayudan a analizarlas. Ojalá nuestra producción nos pueda ayudar a plantear nuestras encuestas que tenemos ahí en pantalla. Ahorita la estamos solicitando. La realidad es que es la pantalla del Universal, lo que están viendo ustedes del día de ayer. Y aunque no es tan específica, la imagen nos habla sobre a Margarita Zavala. Pero lo que yo quiero que analicemos, más allá de eso, y que no es comercial, porque lo mandó Enrique Villarreal, si lo hubiera mandado yo, si hubiera tenido Sí. un costo político, dice que la popularidad del presidente está en un pleno declive, en números que verdaderamente ya están preocupando la situación del presidente. O sea, la verdad es que yo no había visto un declive de una popularidad de un presidente a 3 años y meses, porque él inició en diciembre de 2012 y no han pasado ni siquiera 4 años y ya la popularidad del presidente está verdaderamente en los suelos. Y ahí mismo, en esa misma encuesta que están viendo ustedes, pues se ve también que la popularidad del jefe de gobierno también está como nunca. O sea, ha sido un desplome de la toma de decisiones que realmente lo que comentaban ustedes es que el debilitamiento de la popularidad de dos figuras trascendentes como es el jefe de gobierno de la ciudad, de la capital, y el presidente de la república, pues están verdaderamente que no se ve cómo puedan reponer esas caídas tan drásticas. ¿Ustedes qué opinan? Bien ahí. Híjole, pues ¿qué les puedo yo decir? Nuestro jefe de gobierno, Enrique Peña Nieto, yo creo que todos en esta mesa coincidimos y como la mayoría del país, excepto algunos periodistas que son... Y déjame nomás hacer ahí un comentario, un paréntesis. Ayer hacían el análisis que los mismos priistas de la gente que siempre ha apoyado al presidente de su partido, hoy ya no están de acuerdo con el presidente. O sea, la gente que es la más cercana a su partido, que es el PRI, es lo que marca ese declive tan fuerte que vimos en esos números. Lo que pasa es que su propia tradición de seguir una línea y de acatar órdenes Su que ha disciplina. mantenido al PRI como un instituto político tan fuerte, Durante tantos años. ha sido su gente que es disciplinada. Y hoy, al ver estos números, pero además al ver todas las acciones que han sido una tras otra, error tras error, tras error, tras error. Pero ojo, desde el tema de lo de Ayotzinapa para acá, y la Casa Blanca ha sido, porque si se acuerdan, todavía tuvimos una portada del Time que decía Saving Mexico, y después, de ahí en ese momento viene el declive y ha sido contundente. Pero yo creo que este declive es mayor ahora a partir de las elecciones, del resultado de las elecciones. De la elección de junio. Sí, o sea, está mostrando un poco ese declive, no sé cuándo se hizo esa encuesta, a lo mejor Reciente. que es publicó un ayer. efecto, ¿no? También de la caída electoral, ¿no? Sí, después del proceso electoral. Digamos en que ese refuerza, ínterin. ¿no? La caída electoral. Claro. Refuerza, es decir, ¿por qué cayó el PRI? ¿Por qué perdió tan terriblemente ahora en la elección? Pues claramente por esto, ¿no? Y en el fondo, los análisis que se han hecho, pues podríamos tomarlos también para esta encuesta, es decir, el tema de la corrupción de los gobernadores, fundamentalmente, ¿no? Que no hubo una acción contra ellos, ¿no? Y que además ya se están blindando para que no sean juzgados, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido muy fuerte, muy fuerte para la visión del conjunto de la presidencia. Y tan es así que la salida de Manlio, Fabio, se debe también un poco a esa división. Entonces al interior del PRI hay mucho malestar. Los grupos secretarios de Estado cercanos al presidente no los observan como priistas verdaderamente, Claro. ¿no? Sino como panistas disfrazados, ¿no? El caso de Meade, de Videgaray, de
Sí, tienen otro Todos perfil. ellos no son priistas, nunca han militado en el PRI. Es un problema que se repite pues desde Salinas, ¿no? Que tenemos funcionarios que no tienen realmente Esa militancia. esa militancia. Un poquito Nuño sí la tenía, porque Nuño sí estaba más cercano al PRI, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahora ya... Ahora, no Nuño cumplía también, con los requisitos para ser presidente, que esto ya era como un extremo, ¿no? ¿no? Entonces, ahora yo veo en la caída más vertiginosa a Mancera. ¿Y O sea, tú qué Mancera sí, opinas? porque Mancera... Acuérdense que la popularidad de Mancera ganó con un porcentaje brutalmente alto. Históricamente- Entonces la caída de Mancera es Nunca peor antes que visto la del en ciudad. presidente. Sí, sí, La sí. caída de Mancera es peor. Es grave. Yo no sé porque ni cómo piensa él que puede llegar a ser candidato. Ni siquiera a la presidencia. candidato. No sé ni siquiera si el PRD se lo vaya a permitir. ¿Tú qué Yo no opinas? creo. Ahí sí Yo me parece creo, valioso. híjole, para mí es muy complicado porque estoy hablando Ajá. de casa. Acaba de pasar Tenemos un minuto, ¿eh? el Consejo Nacional Ajá. y por supuesto que lo que estábamos buscando en el partido, lo que estaban buscando los líderes de las corrientes del partido, era primero establecer estabilidad después de lo grave que nos ha resultado tener a Mancera como jefe de gobierno, que siempre se desmarcó del PRD, pero que al final del día la gente ve como un gobierno perredista. El que Sí, votó yo no por veo en la como- boleta por el gobierno. Yo no En veo la con boleta posibilidades votó a por un Mancera. gobierno perredista. Inclusive ahí que decía la encuesta, ¿no? Si hay una o otra encuesta, que si había una alianza PAN-PRD, Sí. la candidata sería Margarita. no para nada Mancera. Sí. No, bueno, sería trágico, no lo permitiría ni el PRD ni el ¿Tú crees PAN, que no? Bueno, No, eso está yo creo por que verse. sí. Pero En bueno, yo fin. creo que eso va a ser un tema de otro análisis. Muchas gracias, Alfonso, Sí, por la- venir. No nos Muchas alcanza gracias, el Yanely, un tiempo. placer. Al contrario. Les Sí. agradecemos a todos los que nos ven y nos vemos el próximo miércoles ya con Enrique Villarreal. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias.